Bueno, muchas gracias también por esta invitación y buenos días. Soy María Navarro Llorens de la Universidad Complutense de Madrid, como ya han dicho, y tengo el honor de iniciar esta ronda de seminarios relacionados con la biotecnología industrial. El título de mi charla es Desarrollo de tecnologías avanzadas de microalgas para una economía circular, que hace referencia pues, a uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver qué queremos decir cuando hablamos de biotecnología industrial. Como a los humanos nos gusta mucho clasificar y ponerle nombre a todo, pues las diferentes ramas de la biotecnología se han clasificado mediante colores y a la biotecnología industrial se la reconoce como biotecnología blanca. Lo que ocurre es que en el laboratorio no es fácil solamente quedarnos con uno de los colores, digamos, ¿no? Sino que la realidad suele ser tan compleja y multidisciplinar que al final tenemos que tocar diferentes aspectos. Bueno, la biotecnología blanca está muy de moda y como ejemplo he traído estas publicaciones, estos libros que como veis, bueno, pues tratan diferentes aspectos de la biotecnología blanca. Pero ¿qué entendemos exactamente por biotecnología industrial? Bien, la biotecnología industrial es la rama de biotecnología que se dedica a la optimización de los procesos industriales, buscando reemplazar tecnologías contaminantes por otras que sean más amigables con el medio ambiente. Para eso partimos de unos recursos biológicos, nos basamos en los microorganismos y, por ejemplo, pues utilizamos toda la batería de enzimas que podemos encontrar en esos microorganismos para llevar a cabo diferentes aplicaciones. Como veis en este esquema, gran parte de las aplicaciones caen dentro de la rama de bioenergía, seguido de la alimentación y de la farmacéutica. Bien, dentro de los recursos naturales, nuestro grupo trabaja con las cianobacterias, que forman parte de las microalgas. Las cianobacterias son las únicas procariotas, porque el resto de los componentes son eucariotas, y la importancia de las microalgas reside en que pertenecen al ciclo de la vida. ¿Cómo lo hacen esto? Pues bien, las microalgas son capaces de realizar la fotosíntesis, de modo que captan la luz solar y capturan el CO2 de la atmósfera para generar una biomasa. Bien, a modo de ejemplo, vemos que 2 toneladas de CO2, 100 kilogramos de nitrógeno, 10 de fosfato y 15 de potasio, con otros micronutrientes, son suficientes para generar 1 tonelada de biomasa y 2 toneladas de oxígeno. Esta liberación de oxígeno tuvo muchísima importancia hace unos millones de años para la oxigenación de la atmósfera, que permitió que se generaran nuevas formas de vida. Además, si vemos la composición de las microalgas, encontramos que tienen un alto contenido en proteínas. De los lípidos, un 40% son poliinsaturados, los conocidos como PUFAs, y además contienen en su contenido tienen pigmentos fotosintéticos y antioxidantes que son de gran valía para la industria. Bueno, ¿qué aplicaciones podemos realizar con estas microalgas? Está claro que en el sector de alimentación, por la composición que acabamos de contar, pues suponen un alimento funcional o como complemento nutritivo. Se usa también en muchos herbolarios, se pueden encontrar, ¿no? En el sector primario, debido también a estas características de su composición, se utilizan como suplementos en granjas o como biofertilizantes. Dentro del sector farmacéutico, pues se centra en la obtención de compuestos que puedan ser de interés, como pueden ser los fotoprotectores, los agentes antioxidantes que hemos comentado antes, y dentro del sector medioambiental se utilizan las microalgas para generar energía y también otros materiales como bioplásticos o para la descontaminación en la bioremediación. Bien, no siempre las microalgas se utilizan igual. Vemos que hay 2 vertientes distintas. Por ejemplo, en el sector de alimentación y en el sector farmacéutico, las microalgas que se utilizan no están modificadas genéticamente, por razones obvias. Solamente unas pocas dentro del sector farmacéutico se utilizan para la obtención de anticuerpos, ¿no? Pero si vamos al sector medioambiental, es la otra cara de la moneda. Prácticamente todas las microalgas que van o se buscan aplicaciones biotecnológicas, debemos modificarlas genéticamente. Es la única manera que podamos obtener proteínas recombinantes, diferentes etanol, diferentes componentes para la energía o cualquier otro metabolito de interés que queramos obtener.
Para un modo de ejemplo, tenemos aquí en la generación de biofuel, podemos partir de diferentes materias primas, desde lo que compite con la alimentación humana, con desechos, a microalgas sin modificar o microalgas modificadas genéticamente. Todo tiene unas ventajas y unos inconvenientes. La de cuarta generación ya se habla de estas microalgas modificadas genéticamente por su alta productividad y porque secuestran el CO2 y liberan oxígeno, con lo cual medioambientalmente son muy vendibles. Los inconvenientes que tiene todavía esta aplicación es que todavía estamos en una fase muy inicial de investigación y se necesita todavía dedicar más recursos y más dinero para que sea rentable. Bien, cuando estamos en el laboratorio, bueno, también luego a nivel industrial, tenemos que optimizar el trabajar con estas microalgas. Entonces, desde el fotoperiodo al medio de cultivo e incluso adaptarlas a crecer en aguas residuales, si es que ese es el objetivo, ¿no? Pues lleva todo un tiempo de adaptación y de ensayo y error para conseguir las mejores condiciones. Además, recientemente se ha dado un paso pensando en la naturaleza. Y es que las microalgas no están solas, sino que cuando vamos a la naturaleza encontramos que están formando consorcios, normalmente pues con bacterias de alrededor. Bien, pues el estudio de consorcios ahora es una nueva fuente de investigación porque se ha visto que las aplicaciones biotecnológicas con estos consorcios pueden ser mucho más potentes y más productivas. Por ejemplo, pues para el tratamiento de aguas residuales. Veríamos o vamos a ver un ejemplo de esto. Si tenemos solamente a la cianobacteria, pues va a captar la luz del sol, capta el CO2, bueno, los micronutrientes, va a realizar la fotosíntesis, se va a liberar oxígeno, vamos a tener diferentes componentes que lo necesita la cianobacteria para la vida y por ejemplo, pues si está modificada para obtener PHA, los polihidroxialcanoatos, pues esa biomasa, ¿no? Esto sería solo con la cianobacteria. Si estamos hablando de un consorcio, la microalga se utiliza como una factoría para obtener alimento que se lo daremos a la bacteria. La bacteria es quien en el último lugar va a generar el metabolito de interés. De esa manera, por la capacidad fotosintética de las microalgas, va a generar una biomasa, pero esta biomasa va a destinarse a servir de alimento, como os decía, a la bacteria. Y, bueno, pues así obtener pues, polihidroxialcanoatos, polietileno, etcétera. Bueno, nuestro grupo trabaja en varios proyectos, entre ellos Algatec, que es el que da título a la charla, y también el proyecto SED, que tiene que ver con la búsqueda de cianobacterias que sean extremófilas y, bueno, pues qué aplicaciones biotecnológicas podemos tener con estas bacterias. Dentro de Algatec es una plataforma, es también como un consorcio, tomando el ejemplo anterior, ¿no? En donde varios grupos distintos que tenemos en común, que estamos todos en la Comunidad de Madrid, juntamos nuestros recursos para diseñar y explotar procesos relacionados con las microalgas y entroncarlos dentro de la economía circular. Esta plataforma tiene contacto con algunas empresas asociadas que bueno, pues nos dan ideas, tenemos algún intercambio de nuestros resultados y estas empresas pues también tienen que ver con las pymes madrileñas. Entre los objetivos que tiene el proyecto, el primer apartado hace referencia precisamente al estudio de los consorcios entre microalgas y bacterias para buscar esas aplicaciones industriales. Es importante también tener herramientas biotecnológicas que nos permitan modificar esas microalgas para conseguir el objetivo que queramos. Y por otra parte, también es importante el hacer un estudio de las condiciones ambientales de las distintas localizaciones de Madrid para ver dónde podría ser más rentable el tratar de crear una planta para el crecimiento de estas microalgas. Bien. Otros objetivos, pues está el obtener productos de valor añadido y de bioenergía y el tercer y último objetivo sería relacionar todo lo anterior con la economía circular y ver los estudios de rentabilidad y viabilidad ambiental. Bueno, nuestro grupo se centra sobre todo en el primer objetivo porque, como ya se ha comentado, pues uno de los objetivos es eso, justo poner o desarrollar herramientas biotecnológicas para poder modificar las cianobacterias. En concreto, pues estamos aplicando la tecnología CRISPR-Cas.
Como en cualquiera de los proyectos relacionados con la optimización, pues tenemos una rueda de diferentes etapas en la que primero seleccionamos las microalgas. Ya os he comentado que nuestro grupo trabaja con cianobacterias. Tenemos que tener su genoma, si no lo tenemos pues hay que llevarlo a secuenciar, diseñar una modificación que se desee, ya veremos que hay diferentes modos de modificarlo, y luego pues estudiar si el objetivo que nos habíamos planteado se ha conseguido y si se puede optimizar. Tenemos que volver a una segunda rueda, ya sea cambiando de chasis, cambiando de objetivo, intentando optimizar este proceso pues las veces que hagan falta. Para el proceso de modificación de cianobacterias existen diferentes vías de acceso. La primera, y es la más utilizada, es la modificación directa de la genética. Para eso se utilizan, pues bueno, se intenta introducir el DNA exógeno por los mecanismos de electroporación, conjugación o de transformación natural. Para eso necesitamos una serie de herramientas como los plásmidos y bueno, pues, que puedan ser compatibles con las cianobacterias. La tecnología CRISPR pues, tiene unas necesidades especiales, entre ellas una nucleasa. La nucleasa es la que se va a encargar de cortar la hebra de DNA cuando le demos un target, ¿no? Y una diana donde se tiene que centrar y podemos elegir entre distintas nucleasas. Nosotros estamos usando la CPF1 o la nucleasa 12 porque se ha visto que la Cas9 genera cierta toxicidad en las cianobacterias. Bueno, pues en concreto en sinicocistis es la que estamos trabajando en el laboratorio. Hemos utilizado la tecnología CRISPR-Cas para seleccionar el gen NBLA, que luego veremos en qué trabaja. El genoma de sinicocistis cuenta con 2 copias, entonces pues el target o la diana donde vamos a introducir el cambio que queremos pues está justo entre las 2 copias. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando ya le metemos el motivo PAN, que es el que va a reconocer, pues la nucleasa va a cortar arriba y abajo de las 2 cadenas y en ese momento le va a tener disponible también un molde de reparación y mediante los mecanismos de recombinación pues va a repararse esa rotura de tal manera que donde aquí teníamos, veis, la zona up y la zona down, va a quedar unidas, ligadas, donde han desaparecido las 2 copias del gen NBLA en el cromosoma. Para llevarlo a cabo, pues tenemos que utilizar un vector en el que vemos aquí pues, los componentes que he mencionado antes, la Cas12-CPF1, el template que nos va a servir para reparar, que es la zona down and up, ligadas, unidas, de tal manera que cuando se repare pues todo lo de entre medias bueno, se sustituya por esta construcción y desaparezca. Y bueno, pues otros elementos necesarios para poder mantener este vector en la ciano. Bien, una vez que hemos hecho esto, tenemos que meter este vector CRISPR en cianos y para eso hacemos una conjugación triparental. Necesitamos una conjugación de este tipo porque se ha visto que funciona muy bien en cianobacterias y bueno, pues es con el que mejor resultado se da. Hay una cepa a cargo que es donde le vamos a introducir nuestro vector CRISPR y hay una cepa conjugativa que tiene un plásmido que va a ayudar en la movilización de este vector luego a la ciano. Cuando las juntamos, pues tenemos esta cepa intermedia. Y después, cuando lo pongamos en contacto con la cianobacteria, pues se va a traspasar el vector CRISPR, el cargo, también conocido, a la cianobacteria, y pondremos luego, con el método de selección adecuado, comprobar que esto ha sido así. Bueno, como hemos comentado antes, nuestro target, la diana que queremos seleccionar, es el gen NBLA. ¿Qué hace? ¿O por qué hemos cogido? Es un gen reporter, ¿no? También que se usa bastante. Pues es un gen que está muy regulado, de tal manera que cuando la ciano tiene muchos nutrientes en el medio, pues la expresión de este gen está inhibida. Pero cuando hay una carencia de nutrientes y falta nitrógeno, o también cuando hay muchísima luz, este gen se activa. La proteína NBLA, la función que tiene va a ser actuar sobre el ficobilosoma, que es un macrocomplejo que capta la energía del sol. El caso es que al degradarlo genera nutrientes y de esa manera la ciano puede sobrevivir ante esa escasez, pero tiene una consecuencia y es que el cultivo, que está muy pigmentado debido a esta degradación, amarillea.
¿vale? Se llama en inglés bleaching, y de esa manera pues toma como un color, pierde color y está como más oxígeno. Bien, pues cuando deleccionamos las dos copias que tenemos del gen NBLA, no va a poder llevarse a cabo esta pérdida de color y por lo tanto, cuando faltan nutrientes, seguiremos viendo un cultivo verde. Y eso es lo que cuando hemos aplicado esta tecnología vemos en esta imagen, ¿no? Tenemos condiciones en presencia de nitrógeno, en ausencia de nitrógeno. Tenemos aquí que el control amarillea, mientras que la colonia mutante pues, sigue manteniendo parte del verdor. Otra de las estrategias para poder modificar genéticamente a las cianobacterias es mediante la adaptación evolutiva en el laboratorio. La gran diferencia de esta estrategia con la anterior es que no se consideran modificadas genéticamente y tiene menos restricciones legales a la hora de utilizarlas en el medio ambiente o para otros fines, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ha adaptado una cianobacteria a una cantidad creciente de metales pesados, que en este caso cadmio. Vamos incrementando de una concentración inicial, poco a poco, vamos dando pases, acostumbrándola y ya al final pues es capaz de crecer en una concentración de metal bastante grande. Nosotros en el laboratorio lo hemos hecho con sal en Arthrospira platensis, que es muy difícil de modificar genéticamente, y lo hemos hecho así porque agua marina hay un montón en la tierra, pero agua dulce no tanto. Entonces es mucho más vendible a nivel industrial una ciano que sea capaz de vender y utilizar los recursos del agua del mar que el tener que gastar los recursos dulces que tenemos. Bueno, pues mediante varios pases hemos conseguido incrementar la resistencia de esta cepa pues, a aguas bastante saladas. Y la tercera estrategia tiene que ver con el desarrollo de mecanismos de estrés. Bien, en nuestro laboratorio hemos estado aislando cianobacterias de un panel solar. Estas bacterias están acostumbradas, como veis, que humedad puede haber en un panel solar, pues bastante poco, y además tienen que resistir a una alta exposición a la luz y a grandes cambios de temperatura. Pues bien, tenéis aquí un ejemplo, así que en Ecofistis se ha utilizado como control, en donde estas placas se han dejado. Aquí pone 90 días, pero las hemos dejado hasta 9 meses. Veis que la placa ya tiene un aspecto bastante penoso, ¿no? Está toda arrugada, se perdió completamente el agua. Pues en ese momento las cogemos y las sembramos. Vemos que, excepto el control, que no es extremófila, pues las demás son capaces de seguir creciendo, están vivas, ¿no? Y esta, aunque pone 3 meses, lo hemos hecho y lo estamos haciendo ahora incluso a 9 meses, un año, y sigue siendo viable. Obviamente estas cianobacterias no son modelo, no son tan fáciles de manipular, pero el estudio de sus genomas y de sus resistencias nos pueden dar pistas para ver qué tenemos que hacer a esas cianobacterias que se usan en la industria para darle unas características de mayor resistencia al estrés, con lo cual también se podrían vender mejor industrialmente. Y con esto pues ya termino mi presentación. Quisiera agradecer a Govinda Guevara y a Sara Baldanta pues, por el trabajo que han realizado en estos temas. Y bueno, pues para cualquier duda, mi contacto lo tenéis aquí, este es mi mail. Y luego pues en las preguntas quedo ya a vuestra disposición. Muchas gracias a todos por vuestra atención.